Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia de Pedro Sisti y de Gaspar Tizio. En nombre de la Fundación le agradezco en esta ocasión. Son dos académicos, pero son gente que no solamente saben lo que dicen, sino que saben decir lo que saben. Le agradezco el haber correspondido a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia a ambos. Oye, ¿y en qué momento han llegado? Sobre todo porque una de las cosas que se comienzan a destacar en nuestro país es la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de la democracia. Es decir, ya comienza a cambiar la visión del dominicano de que no solamente la democracia se construye sobre la base del ejercicio de la política, sino que también hay un componente de participación de la ciudadanía en todos estos procesos. Pedro, ¿eso es así? Sí, eso es así, eso es algo que viene dándose cada vez más a lo largo y ancho del mundo, cada vez hay mayor participación. Creo que la participación principalmente se ha dado por ahí en sede internacional. Claro. O sea, como un eje central en Naciones Unidas, en la OEA, y ha ido irradiando de a poco desde ahí a los estados que eran menos propensos a dejarse controlar o a conversar en todos los lugares, digamos, porque a nadie le gusta que lo anden controlando. Por aparte, no es lo mismo la dinámica entre partidos políticos que la de la sociedad civil, que siempre tiene una mayor cuota de independencia. Claro. Y puede fijar una posición sin estar pensando si afecta a los intereses o no, o si mañana hay una elección y cómo va a caer esto. Entonces creo que es algo que se viene dando poco a poco, pero estamos en vísperas de que sea fundamental en casi cualquier decisión del Estado que haya participación de la sociedad civil. Ahora, Gaspar, ciertamente y muchas veces se dan confrontaciones entre esa participación de la ciudadanía y quienes ejercen funciones desde el Estado, digamos así. Pero la realidad es que, a fin de cuentas, yo creo que el fin es el mismo. Es que el Estado sea ideal, en fin. ¿Dónde confluyen y dónde se separan, por ejemplo, esa visión o esa participación desde la política y esa participación desde la sociedad? ¿Dónde confluyen y cuándo se separan? Yo lo que considero es que de un tiempo a esta parte también la postura acerca de cuál es el rol de la sociedad civil está cambiando, principalmente, claro. Y eso pone incómodos a los dirigentes, claro, porque hasta hace unos años el único momento en el cual uno sentía el deber democrático estaba en el momento de ir a votar. Y ahora la realidad es que la democracia se expresa en todos los actos, en los actos cotidianos. Lo que pasa es que interpela al poder político en todos los actos, y no solamente al momento de votar. Entonces, creo que ese es el momento en donde más confrontan, en pequeñas cosas, en donde antes no había ni siquiera control por parte de la sociedad civil, y hoy en día el control está en prácticamente todos los actos de gobierno, y se expresa en la calle, además de en el voto, y eso molesta, lógicamente. Bueno, la democracia ya no se limita a tú votar cada 4 años, esa es la realidad. Exacto. Y yo creo que ahí es que está esa nueva apertura, digamos que, y esa nueva visión sobre cómo se construyen ya. Es que yo creo que la representatividad sobre la cual se basó la democracia, nosotros tenemos un artículo en la Constitución Argentina que dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Así es. Y hoy por hoy se está cambiando eso, y el pueblo delibera constantemente, y lo que tienen que entender los gobernantes es que en vez de ver como un enemigo a la sociedad civil, son voces a escuchar para retroalimentarse y mejorar las decisiones. Porque a fin de cuentas, si quieren hacer las cosas bien, el fin que tiene la sociedad civil es exactamente el mismo que el del Estado. Claro. Y aparte de que, a fin de cuentas, ¿quiénes terminan legitimando las acciones de los políticos? Los ciudadanos. Exacto. O sea, yo creo que, quiera Dios que se siga creando conciencia. Yo creo que se ha creado mucha conciencia, Sí. Por lo menos en las últimas décadas, de ese rol de la sociedad civil. Y también, como tú decías, la sociedad civil sabe que no puede desplazar a los partidos políticos, que no puede desplazar, por ejemplo, a quien ocupa una función pública. O sea, son cosas totalmente diferentes. Ahora, ustedes son expertos en derecho constitucional, derecho administrativo, y se me ocurre preguntarte, Pedro, lo siguiente. ¿Se habrá constitucionalizado todo? Porque
yo no sé si fue que el derecho internacional se constitucionalizó o fue que el derecho constitucional se internacionalizó. ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo ahora se fundamenta sobre lo que se establece la Constitución, todo se fundamenta sobre los principios constitucionales, y bueno, y ya al final de todo, muchas veces el debate es si fue constitucional o no una decisión de un juez, una actuación de la administración. ¿Qué es lo que está pasando con el bendito derecho constitucional? Creo que lo que pasa es que históricamente las constituciones siempre fueron cartas de derechos mucho más amplias que lo que eran las leyes que las reglamentaban. Claro, claro. Y en este último tiempo hemos como redescubierto lo que ya se había establecido en Marbury vs. Madison en 1803, claro. que la Constitución no es nada más una organización de la burocracia, sino una carta de derechos fundamentales que está por encima de cualquier otra norma. Entonces, esto que está redescubriéndose, porque en ese momento fue de la Corte por un problema político. Ahora, esto ha sido redescubierto por los ciudadanos como herramienta de incidencia para ampliar los derechos. Lo hemos visto, por ejemplo, en la lucha por los derechos civiles de los afrodescendientes en Estados Unidos, o incluso por las luchas de género de las mujeres, y cada vez se ve con mayores colectivos que en las constituciones tenemos suficientes cartas de derechos como para que si se cumple con eso, casi no necesitar mayor normativa. Claro. Ahora, Gaspar, una de tus especialidades son los derechos humanos. Oye, eso sí es amplio, ¿eh? Es una cosa impresionante. A veces inclusive es una fuente de confusión eso. Hay que manejar muy bien los principios para uno entender no solamente el concepto, sino también la dimensión de estos derechos. Uno de los grandes aportes del neoconstitucionalismo precisamente es esa redefinición de los derechos fundamentales. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cómo tú puedes definir un derecho fundamental? Esa es una gran pregunta que no sé si tiene una sola respuesta. Yo creo que en mayor medida se trata de consensos, de generar consensos a nivel internacional para tratar de establecer un piso mínimo de garantías de dignidad humana. Creo que los derechos humanos lo que buscan es garantizar la dignidad humana. Ese es como el gran objetivo, el gran horizonte al que se aspira. Y dentro de ese trabajo cotidiano se han ido redescubriendo y descubriendo muchos derechos. Comenzamos con una carta de derechos que era imprescindible pero bastante acotado, y a lo largo del tiempo se han ido extendiendo un montón. De hecho, incluso la interpretación de los derechos humanos se ha ampliado tanto que hasta hoy se habla de un derecho humano a la paz, de un derecho humano en contra de la corrupción, por ejemplo. Increíble. Entonces, la noción sobre los derechos humanos está en constante movimiento, y eso es lo más interesante. No es un derecho estático, sino que es un derecho en constante movimiento, no solamente desde las convenciones que se siguen generando, sino desde la aplicación y la interpretación que los órganos que tienen a su cargo interpretar los pactos hacen en el día a día. Y bueno, y me viene lo siguiente, por ejemplo, las generaciones de derechos, partiendo de lo que tú estás planteando. Derechos sociales, derechos culturales, muchas veces inclusive en contraposición a derechos civiles. A veces se dan algunos problemas, sobre todo por el costo de estos derechos. No sé si me explico. Sí. No sé si me explico. ¿Cómo se resuelve eso? Creo que lo primero que tenemos que ver es que todos los derechos tienen un costo. Los derechos civiles, por ejemplo, una elección es muy costosa. Claro. Todo, digamos, en la organización del Estado para proteger, entre otras cuestiones, la propiedad privada, tiene un costo muy alto. Claro. Con lo cual, uno, si quiere hacer esa distinción, todos los derechos tienen un costo, y todos los derechos tienen una faz civil, una faz social, una faz cultural, porque no podemos dejar de reconocer que todos los derechos se han dado como ciudadanos, pero también en ciertas sociedades se ven un avance en ciertos derechos, en otros en otros. Entonces, creo que esa limitación ha sido más propia de una lucha ideológica, incluso de superpotencias en un momento, por qué tipo de modelo económico implementar. Y lo que hay que empezar a deconstruir es esa divisoria de aguas entre distintos derechos. Porque la realidad es que para proteger la dignidad hay que poder proteger tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales. Porque ¿cómo puede garantizarse la libertad de expresión de alguien que no tiene dónde vivir o no tiene con qué alimentarse? No va a poder hablar,
Entonces van a ser necesarios los derechos sociales. Pero al mismo tiempo no dejan de ser importantes por eso el poder expresarse, el poder asociarse, poder participar, elegir y ser elegido. Con lo cual creo que tenemos que dejar de hacer esa divisoria que es histórica, lógicamente, y ha estado atravesado por la política internacional, para hoy por hoy ver que los derechos humanos, como bien se dijo en Viena en el 93, son interdependientes, son indivisibles. No se puede hablar de un derecho humano sin hablar de todos los otros. Ahora, Gaspar, nada es absoluto en la vida, ni siquiera los derechos fundamentales. Hasta tal punto, por ejemplo, que en la Constitución Dominicana, si bien es cierto que hay un catálogo de derechos humanos, se les reserva al legislador la potestad de regularlo. Eso pasa en nuestro país. Y muchas veces cuando se nos presentan situaciones, le pasa a la ley, le pasa a la doctrina, le pasa inclusive hasta al propio juzgador, y es cuando el derecho se acaba. ¿Cómo resolver el problema cuando en el marco de una situación el derecho se te acaba? ¿Cuáles mecanismos se han creado para poder real y efectivamente darle respuesta al problema que se te está planteando o tú estás planteando? Yo creo que hay... Pero es así, ¿verdad? A veces se nos acaba. No, digamos que justamente el otro día, ayer participando de una charla, de una exposición sobre filosofía del derecho, uno de los profesores decía que el campo del derecho es un campo de guerra, que está permanentemente, es una lucha de fuerzas, es lucha de poder. Y en esta lucha, por supuesto que habrá momentos en el cual es difícil distinguir qué derecho vale más que otro. Claro, Para mí una herramienta que es fundamental y que también es un gran aporte de la lógica de los derechos humanos, que son los principios. Los principios no son derechos, sino que, como decía un teórico, son como mandatos de optimización o están en el medio entre el derecho y la utopía, y son absolutamente útiles para tratar de distinguir en el caso concreto cuál es la aplicación de la norma. Que la norma es general, la norma quizás no es clara, y para entenderla ahí los principios juegan un papel importante. Eso para mí creo que es una herramienta que no tenemos que dejar de usar porque nos facilita mucho la interpretación. No solamente dentro de la pugna de lo que son los derechos humanos en sí, porque como bien vos decías, hay veces que no se puede garantizar en su totalidad todos o tanto como quisiéramos, pero sí hay un piso mínimo que es el que tenemos que respetar y en el cual yo estoy convencido en que todos se pueden garantizar. En un piso mínimo, quizás no de máxima, pero sí que garanticen la dignidad humana, que al fin y al cabo es lo que más importa. Ahora, tú hablabas de la norma y hablabas de la interpretación. Pedro, ¿es igual o en qué difiere la interpretación constitucional de la interpretación legal? Históricamente cuando Espérate, porque ahí se dan grandes debates, ¿eh? Mm. Interesantísimo. No sé si en Argentina se dan, Sí. Pienso que sí, porque prácticamente Argentina se ha convertido conjuntamente con Colombia en la cuna del derecho latinoamericano. Esa es la realidad. Pero te pregunto yo, ¿cómo tú distinguir eso? ¿Cómo? Habitualmente la interpretación legal ha sido una interpretación mucho más restrictiva que la interpretación constitucional. Principalmente porque la legislación, las leyes, han sido reglamentarias y han tendido habitualmente a acotar las cartas de derechos establecidas en las constituciones, que muchas veces tienen principios, como recién mencionaba Gaspar, que son mucho más amplios y más profundos que una norma estricta. Para hacerlo sencillo, las legislaciones habitualmente resuelven problemas concretos, mientras que las constituciones nos dan los principios con los cuales interpretar cómo resolver esos problemas concretos. ¿Es más estricto la interpretación legal que la constitucional? No debería serlo, pero ha sido, históricamente. ¿Y no será porque la parte política, digamos que del derecho, es la justicia constitucional? Y tú sabes lo que juega la política. La política le busca la vuelta a todo. Sí, pero sobre todo, habitualmente las leyes han sido más fáciles de sancionar de acuerdo a los momentos políticos. Eso es verdad. Y las constituciones han mantenido como un eje, o una, si se quiere, una columna vertebral de derechos mucho más amplia. Entonces, como están más sujetas a estos vaivenes políticos, claro,
las interpretaciones de estas legislaciones también han estado más sujetas. En cambio, cuando hacemos la interpretación constitucional, en general, más allá de unos retrocesos, ha ido avanzando siempre. No, sin lugar a dudas. Digo, volvemos a lo que hablábamos anteriormente, o sea, esos niveles de conciencia ya respecto a los textos constitucionales y a la importancia de la jurisdicción constitucional, en fin. Cuando tú te vas, por ejemplo, en una constitución, tú te encuentras con una parte dogmática, pero también te encuentras con la parte orgánica. No basta tú, por ejemplo, en una constitución o en un país, tú definir cuáles son los derechos fundamentales. Eso no basta. Tú tienes que crear las instituciones que lo van a garantizar. Desde el punto de vista de esa óptica, ¿cuáles son las instituciones que garantizan los derechos fundamentales, Gaspar? Yo creo que deberían ser todas. Lo que pasa es que garantizan diferentes derechos. El Poder Judicial debería tener como principal objetivo garantizar derechos fundamentales, es decir, la forma en la cual los jueces interpretan y aplican el derecho debería ser en base a derechos fundamentales. Y así lo mismo la administración pública. Una administración pública que se encarga de emitir resoluciones y de tomar decisiones que contrarían derechos fundamentales no hace más que complejizar el acceso a la justicia de los ciudadanos que después tienen que ir a reclamar por esos derechos a sede judicial. O sea, y lo mismo con el Poder Legislativo. Leyes que van en contra de los derechos fundamentales no hacen más que hacer más compleja la tarea de los jueces que después tienen que interpretar, declarar inconstitucional. Lo mismo con la sociedad civil. La sociedad civil, todos los organismos que integran la sociedad civil deberían, no importa cuál sea la óptica o la materia en la que se especializan, pero en algún punto van a estar atravesados por algún derecho fundamental. Es que nos hemos acostumbrado exactamente a lo contrario de lo que debería ser. El Poder Judicial debería intervenir solo en aquellos pocos casos en los cuales la Administración y el Poder Legislativo no han podido satisfacer la protección de un derecho. Pero es exactamente lo opuesto. El Poder Judicial termina interviniendo como regla para garantizar derechos muchas veces violados por la Administración y la Legislativa. Pero eso es una verdadera locura, honestamente hablando, te lo digo. Pero sin lugar a dudas. Y ahí viene el problema de la jurisprudencia también. Ahí viene el problema de la jurisprudencia. Muchos abogados nos vivimos quejando, sobre todo de las motivaciones, sobre todo que muchas jurisprudencias, ¿verdad? Sobre las cuales se fundamentan. ¿Cómo ustedes ven eso? O sea, ustedes vienen de Argentina, ustedes tienen una estructura judicial diferente a la nuestra, ustedes son un Estado federal. Ustedes, por ejemplo, tienen... nosotros tenemos un órgano especializado en materia constitucional, pero es lógico porque nosotros somos un Estado unitario. Y en los estados donde no son federales, generalmente se trata de deslindar al Poder Judicial de esa parte política de la justicia. ¿Cómo funciona eso allá? Bueno, nuestra Corte Suprema... Es el Tribunal Constitucional argentino. Tiene el doble juego. Claro, es un tribunal de casación para las leyes que son federales, pero a la vez es el último intérprete de la Constitución. O sea, tiene el doble juego. Allá... Pero las decisiones no son erga omnes, a diferencia del Tribunal Constitucional, y tampoco son obligatorias para los tribunales que están de inferior rango. Claro, Tenemos un control de constitucionalidad difuso, sin obligatoriedad del precedente. O sea, es como nosotros tomamos el sistema norteamericano, pero sin la obligatoriedad. Exacto. Nosotros tenemos el difuso y el concentrado. Exacto. Porque aquí todo juez es juez constitucional. Es que así debería ser. En principio, por ejemplo, un juez de paz es un juez constitucional, un juez de primera instancia, un juez de corte, independientemente de que tengamos una jurisdicción especializada. Pero es interesante el caso argentino, ¿eh? Ahora estamos viviendo, digamos, una modificación de la integración de los miembros de la Corte. Y en materia de interpretación constitucional y derechos fundamentales ha habido una suerte de retroceso en algunas cuestiones, pero también eso recientemente hemos visto fallos que avanzan en cuanto a derechos, por ejemplo, laborales. La semana pasada... De tribunales de rango inferior. Sí. Cuando antes la Corte había sido la que más había avanzado, había sido la punta de lanza, ahora estamos viendo una Corte que, por ejemplo, limitó la aplicación de lo dicho por la Corte Interamericana a lo interno, o sea, como revisora de un fallo de Corte de Nación, cuando antes lo había aceptado aún cuando estaba en desacuerdo. Y lo raro es que la mayoría de la Corte
de esas 3 personas que conforman la mayoría, 2 cambiaron su voto del fallo anterior. Hubo solo uno que lo mantuvo. Y vos hablabas de la argumentación y la razonabilidad. Bueno, en el fallo no se ven los argumentos que le hayan llevado al juez o motivado al juez a cambiar su opinión. Pero eso no es justo. No. Por supuesto que no. Ni técnicamente correcto. Pero ahí eso responde a la cuestión de que quieren aparentar ser un órgano que no es político, pero al final por favor, terminan siendo políticos. Por supuesto. Ahora, es muy difícil tú desligar la justicia de la política. Es muy complicado. Es muy complicado, ¿eh? Es que en Argentina la justicia es un poder. Sí, la justicia es un poder que no puede participar activamente en política, de hecho. Pero a fin de cuentas existe un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Exactamente. Porque muchas veces cuando la justicia, por ejemplo en Francia, uno estudió ahí, tú te das cuenta que como existe un Consejo de Estado, ya la justicia es un órgano administrativo. Pero eso fue por Napoleón, está de tigre, y quitarle un poco de poder a la justicia. Y quitarle a los jueces que transferírselo al Congreso. Que venían de la monarquía, no totalmente, los habían movido. Totalmente. Por eso creó el Código Civil, para que solo interpreten la ley, y por otro lado el Consejo de Estado, para que no puedan juzgar al Estado. Definitivamente que sí. Ahora, ustedes han venido desarrollando programas que van dirigidos a las clínicas jurídicas. Que es una herramienta interesantísima, honestamente hablando. Ustedes lo vamos a tener que volver a traer, ¿eh? Ningún problema. En eso estamos bien claros. Pero que sea en invierno, que es cuando allá hace más frío. Definitivamente que sí. El invierno de ellos es el agosto de nosotros aquí. ¿De qué es de lo que se trata? Bien. Las clínicas jurídicas nacieron en Estados Unidos como una respuesta al problema de la falta de práctica en la formación jurídica. Wow. Así como los médicos hacían una parte clínica como parte de su formación, es decir, tenían que ir a atender pacientes para poder asimilar lo que adquirían teóricamente, esto fue alrededor de los años 20-30 en Estados Unidos, se empezó a desarrollar la clínica jurídica en ese año, 20-30 de esas décadas, como un consultorio jurídico gratuito originalmente. Es decir, estudiantes avanzados aplicando sus conocimientos a casos concretos de la realidad. Esto después se fue como, digamos, obviamente especializando, y nacieron las clínicas jurídicas como las conocemos en Argentina, que son clínicas jurídicas de interés público. Wow. En Argentina llegaron en los 90, en Estados Unidos se dio ya en la década del 60, cuando empezó a darse esa efervescencia por la lucha por los derechos civiles, por la lucha de los derechos de las mujeres, empezó a hablarse de distintos tipos de litigio. El primero que habla es Abraham Chase, que hace la distinción entre el public law litigation, o sea, el litigio de interés público, donde los intereses que se afectan en los procesos judiciales exceden a los de las partes, y el private law litigation, el típico proceso judicial que conocemos, donde hay unas partes que discuten sus problemas ante un tercero imparcial. Ya. ¿Y desde qué instancia funcionan, se desarrollan las clínicas jurídicas? ¿Desde las universidades, desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público? ¿Desde dónde real y efectivamente se desarrollan? Está organizado principalmente por las universidades. Claro. Lo que difiere es el lugar de la facultad en el cual se desarrollan. En el caso de la Universidad de La Plata, que es en la cual nosotros trabajamos, pertenece a un proyecto de extensión. Es decir, que la participación de los alumnos y graduados recientes es voluntaria, no integra la currícula, pero a partir de este año, con la modificación del plan de estudio, va a pasar a ser parte de la currícula como una práctica profesional, preprofesional. Déjame hacerte una pregunta. Lo tengo que aprovechar a los dos, sobre todo por los niveles de formación jurídica que tienen, que son muy sólidas, muy sólidas. Y ustedes manejan mucho todo lo que tiene que ver con la parte pública del derecho. Esa es la realidad. Cuando tú te vas al derecho público, tú te encuentras con el derecho constitucional, pero también te encuentras con el derecho administrativo. Cuando te vas al derecho constitucional, te encuentras con que es el que controla el poder. Cuando te vas al derecho administrativo, te encuentras con que es el que somete al orden a la administración. Estoy haciendo un ejercicio académico. Eso lo podemos debatir si quieren. Pero ¿por qué? Y ahí va la pregunta, Gaspar. ¿Por qué los administrativistas dicen que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado? ¿Por qué eso?
Porque a los constitucionalistas no nos gusta mucho, honestamente hablando te lo digo. Pero eso por el mismo motivo que los civilistas dicen que el derecho civil es el más importante y es la primera rama del derecho y de ahí surgen todas las demás. ¿Qué cosa más grande? Y los penalistas que dicen que son los únicos que deciden sobre la libertad de la persona. Claro. Oye, pero cada uno tira agua para su molino. Eso. Cada uno tira agua para su molino. Yo creo que principalmente porque el derecho administrativo y de hecho la codificación y la sistematización del derecho administrativo está vista desde una visión decimonónica, claro, y que entiende que en realidad es el Estado el que está decidiendo qué prerrogativas le da a los administrados. Y el derecho constitucional dice todo lo contrario. Totalmente. Dice, no, el poder está en manos de los ciudadanos y esto es un freno al poder del Estado. Las constituciones se crearon para limitar el poder de los estados. Claro. No, definitivamente. Y el derecho administrativo tiene principios que son siempre a favor de la administración pública. Y ahí vos tenés que empezar a discutir, como por ejemplo la ejecutoriedad del acto administrativo. Primero, la presunción de legitimidad. La presunción de legitimidad. No, mira, eso es un mundo. Eso es un mundo interesante. Nosotros tenemos un administrativista aquí muy bueno, Olivo Rodríguez Huerta, seguro ustedes lo conocen. Le trajimos unos libros de un administrativista cubano, Andri Matilla, que me lo mandó a mí para él. Bueno, yo conozco al administrativista cubano. Andri estuvo acá en... Claro, y me ha tocado hacer entrevistas con él. Además somos miembros del Foro Iberoamericano sobre Derecho Administrativo y es un tipo interesantísimo. Pero la verdad es que el debate es interesante. Ahora, tú dijiste algo, antes de irme a la pausa, que me gustaría comentar lo siguiente. Y es verdad. Las constituciones están para limitar a los estados, ¿no? Al Estado como tal. Cuando estábamos debatiendo la Constitución del 2010 aquí, el FIJO jugó un papel muy protagónico, porque fue electa tanto por el Ejecutivo como por el propio Congreso Nacional, para debatir y socializar cuál era el alcance de esa reforma. La Constitución que teníamos anterior a la 2010 se fundamentaba sobre la base del espíritu de la representación. Ya a partir de la Constitución del 2010, y tú la has venido viendo, tú te encuentras que aparece un nuevo componente que es el que tiene que ver con el de la participación de la ciudadanía en los procesos. Y es verdad lo que tú planteaste. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Pero ¿cómo se puede entender, por ejemplo, las garantías constitucionales? Qué pregunta. ¿Cómo se pueden entender? Las garantías constitucionales... Oye, qué amplio es eso, pero es que están pensadas justamente... Pero es que a veces no hay forma de tú aterrizar. Es que sí, en verdad uno tiene que conectar las garantías constitucionales con qué derechos consagra la Constitución y después con las herramientas o los procedimientos que establezcan los códigos de rito. Cuando uno hace ese entrecruzamiento... Cuando tú hablas de código, este es un programa educativo. Códigos procesales, okay, habitualmente. O sea, no tanto, los códigos de fondo también, pero los códigos de forma principalmente son los que establecen los procedimientos en los cuales van a tener que cumplirse las garantías. Eso es lo central. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta cuáles son los derechos protegidos, cuáles son los procedimientos establecidos y qué garantías debemos defender, ahí vamos a tener una lectura mucho más nutrida y más rica de estos códigos procesales que si solamente nos atenemos a la letra del código, olvidándonos de que están para garantizar los derechos consagrados. Sin lugar a dudas. Yo creo que hablemos sobre el amparo. Sobre todo porque parecería que en América Latina existe un amparitis, todo es el amparo. Y muchas veces se desnaturaliza esa vía. Y está abrumando al juez constitucional, en el sentido de que nuestras jurisdicciones constitucionales se están llenando de una forma tal que tú te vas, por ejemplo, a la Corte Constitucional de Colombia, es una verdadera locura. Y si te vas a la Sala Constitucional de Costa Rica, ahí es que real y efectivamente te duele la cabeza.
¿Cómo podemos crear mecanismos? Como, por ejemplo, cuando tú te vas a los Estados Unidos, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, ellos han creado un mecanismo de filtro. Por ejemplo, se le someten a la Suprema Corte de Justicia, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, unos 8,000 casos al año. Pero solamente el Tribunal Supremo de Estados Unidos falla 80, 60 casos. ¿Qué podemos hacer como para ver de qué forma podemos, descongestionar la justicia constitucional? Yo creo que lo primero que hay que hacer... Perdón, yo no quiero lacerarle derechos fundamentales a nadie. No, se entendió. No es eso lo que estamos proponiendo. No, es que yo creo que hay una tendencia a recurrir al amparo justamente por ser una vía expedita y porque los procesos habituales no son expeditos, es decir, se alargan innecesariamente. Eso por un lado. Por otro lado, también ocurre que por lo menos en Argentina y en algunos países que he medianamente estudiado, no en profundidad, no hay, digamos, una cantidad suficiente de juzgados como para poder atender la cantidad de causas. Por dos temas. Uno, se terminan llevando a la justicia temas que no son judiciables. Eso es verdad. Entonces se termina sobrecargando a los tribunales. Temas que son políticos, muchas veces. Temas que son políticos. Y no son jurídicos. Temas que son conciliables o mediables, que realmente no meritan la intervención de un juez. Claro. Entonces tenemos que empezar como a separar una serie de cuestiones. Y después yo creo que hay que darle una claridad en las instituciones sobre cuál es el rol. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos un tribunal de casación que a veces hace de tribunal de casación y a veces hace de tribunal de apelación. Cuando si solo se dedicara a casar las sentencias, llegarían muy pocas a la Suprema Corte de Provincia. ¿Por qué? Porque ya estaría filtrado por un tribunal de casación. Entonces creo que tenemos que muchas veces rever la organización del Poder Judicial para dejar a los tribunales de más alto rango, o bien, como está acá organizado, con un tribunal constitucional, con una competencia clara, y una Corte Suprema que hace las veces de revisora del resto de las cuestiones, más allá de que también puede intervenir, o bien dejar una Corte Suprema, como es en Argentina, unificada, pero solo para casos de incidencia nacional, y dejar a los demás tribunales para dilucidar o resolver los problemas habituales. Desde el punto de vista del derecho comparado, y ustedes han estudiado eso muchísimo, ¿cuáles límites se han diseñado para el proceso constitucional de amparo? Y principalmente que sea la vía judicial más idónea, que sea algo urgente y que esté siendo vulnerado un derecho fundamental. El mayor problema es que, y eso es una cuestión más de formación de base, yo creo que en la academia, yo creo que los profesionales entienden que toda cuestión urgente puede ser amparizada, cuando en realidad el hecho de que el amparo sea para cuestiones urgentes no significa lo contrario. Hay veces que es mucho más útil recurrir a una vía ordinaria con una buena medida cautelar que trate de satisfacer el derecho. Eso por el lado de los profesionales. También creo que, no sé cómo será acá, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, cualquier juzgado de primera instancia está habilitado para trabajar un amparo, sea cual sea la materia, se sortea entre todos. Creo que a veces las limitaciones a los amparos provienen más de una limitación del juez que de que no corresponda al amparo. Inventan causas por las cuales no corresponde el amparo con tal de no meterse en el fondo, porque es una cuestión sensible o porque simplemente es una materia que no conocen. Para un juez penal trabajar una cuestión ambiental es insospechado, es una carga, por más que solamente trate sobre derechos fundamentales que a priori deberían conocer y manejar. Ahora, la verdad es que cada vez que ustedes dan una respuesta a uno le surgen 60,000 preguntas. O sea, yo tengo un lío en la cabeza, ustedes no se pueden imaginar. El derecho se ha venido especializando. Y así se está reflejando inclusive en el mismo Poder Judicial. Existen jurisdicciones especializadas.
Yo lo que muchas veces no entiendo, por ejemplo, en el caso, como por ejemplo, como países como Argentina, es como en el juez puede confluir esa parte ya del juez de la jurisdicción ordinaria con el juez de la jurisdicción constitucional, y me explico. Es que son razonamientos diferentes. ¿Por qué? El juez constitucional tiene que tener en cuenta tantas cosas. El juez constitucional no se puede limitar, por ejemplo, a si el texto es o no constitucional. En el juez constitucional confluye la ideología. En fin, son tantas cosas que confluyen ahí. ¿Cómo se manejan ustedes allá? Porque no es fácil. No, no es fácil. Allá creo que tenemos una ventaja o desventaja, depende de dónde se vea, que es la conocida soberbia argentina de que sabemos de todo, más entre los abogados. Con lo cual, los jueces presumen que conocen sabida. Pero déjame decirte, es verdad que los argentinos saben de todo. No. Parece que los programas de formación de la primaria son muy sólidos. Es una mera Pero apariencia. hablar con argentinos es una exquisitez. Yo diría que ser argentino es una profesión. O sea, Desgastante. No. Deshonesta. Mi profesor Raúl Zaffaroni fue mi profesor de Derecho Penal, una de esas cosas que uno se mete, una de esas maestrías. Uno de los penalistas más emblemáticos del mundo, a mi juicio. Indudablemente. Está él, Ferrayoli, en fin, entre otros. La verdad es que los niveles de formación, o sea, es una cosa que da gusto. Y eso se refleja, por ejemplo, cuando uno conversa con ustedes dos. No te creas, no, una formación muy sólida. Pero no es fácil eso. O sea, que confluya eso. Sobre todo hay que agregarle la complejidad que se da al ser un sistema federal con la legislación provincial, la legislación federal, qué competencia es a la que hay que ocurrir, es decir, si es un juez provincial, si es un juez federal. Hay unas materias claras, otras en las que no es tan claro, dependiendo qué acto administrativo uno vaya a recurrir, hay que ir a un lado o al otro, ante casos similares, con lo cual obliga a un estudio y a una tecnización del derecho, a una tecnicización, si se quiere, muy, muy grande, lo cual, por un lado, es bueno, pero por otro lado, hace que muchas veces perdamos de vista este panorama general que nos da el constitucionalismo. Este criterio jurídico rector que debería aplicarse en las demás ramas. Es decir, salir un poco de la técnica específica de si este procedimiento o este es el indicado y pensar cómo hacemos para garantizar. Por ejemplo, la cuestión que comentaba Gaspar, del amparo. Cada vez que un juez dice el amparo, en este caso no es la vía idónea, yo lo obligaría a que diga una sola cosa el juez. Perfecto, ¿cuál es la vía idónea? Claro. Y si usted es competente, reconduzca la acción. Dígale al actor que acompañe lo que le ha faltado, pero avance. No podemos generar 2 o 3 procesos por un único problema. Claro. ¿Dónde está la economía procesal? Claro. No, y sería también tú generar conflictos, a fin de cuentas, con una decisión que en principio lo que se procuraba era una solución, donde te crean un conflicto mayor. Ahora, una de las cosas de las que ustedes realmente saben son, entre otras cosas, es sobre el amparo colectivo. No hay mucha conciencia sobre eso, ¿eh? ¿Cómo se ha venido desarrollando y desde la sociedad civil ya haciendo uso de esa herramienta? ¿Cómo desde la sociedad civil se pudiese hacer de una manera adecuada uso de una vía que sin lugar a dudas es un camino interesante, ¿eh? Desde hace un tiempo la Corte Federal tiene un registro de procesos colectivos. Ustedes tuvieron un caso emblemático. El fallo, en Argentina. El fallo CEPIS, que es el que dio marcha atrás con el aumento de la tarifa del gas en todo el territorio nacional. Pero es una jurisprudencia que anda en el mundo entero. Inclusive a cualquiera se la saca en un tribunal. Es que no es extraño teniendo en cuenta el alcance
que ha tenido la decisión, lo que ha implicado, o sea, dar marcha atrás con una suba de tarifas en todo el territorio nacional. ¿Cuáles fueron los argumentos de ustedes? Principalmente una cuestión de forma. Allá está previsto que previo a la modificación de la tarifa de un servicio público se convoque a una audiencia pública. Lo que nosotros manifestamos es que no se había realizado dicha audiencia, y lo que manifestaba el Ministerio de Energía es que como el aumento se daba en boca de pozo, es decir, cuando el gas ingresa al sistema, esta etapa no estaba constituida como servicio público, con lo cual no hacía falta convocar audiencia pública. La realidad es que el aumento del precio en boca de pozo necesariamente generaba un incremento en la factura que cada consumidor paga en la casa. Bueno, nosotros acudimos con esta cuestión formal, diciendo que no se había cumplido este requisito y que por lo tanto no correspondía el aumento. Tuvimos un fallo adverso en primera instancia, la Cámara, es decir, la segunda instancia, la instancia de apelación, nos dio la razón, y la Corte finalmente no solamente que tomó nuestra postura, sino que fue mucho más allá. Sí, eso sorprendió. Porque estableció criterios de razonabilidad y progresividad al momento del aumento de tarifas de un servicio público. Que habían sido planteados en la demanda, pero como argumento secundario. Claro. A mí me encantan los criterios de razonabilidad, y te voy a decir por qué. Porque muchas veces uno, teniendo la razón y haciendo uso de esos criterios, pierde el juicio muchísimas veces. Muchísimas veces. Entonces, cuando uno ve una sentencia, cómo se establecen con mucha claridad los criterios de razonabilidad, sin lugar a dudas que son grandes aportes. Sí, sobre todo para traer claridad sobre cómo aplica este principio al momento de interpretar las normas, que es lo que hablábamos al principio por ahí, ¿no? La influencia que tienen los principios en la interpretación de las normas. Ahí se habló del principio de progresividad, razonabilidad, no confiscatoriedad, pro homine y pro persona, y estableció expresamente que el servicio público de gas hacía al derecho humano a la vivienda digna. Es decir, algo que nosotros lo planteamos de manera secundaria, como diciendo, nuestro argumento fuerte es la falencia formal de esta norma, de este aumento de tarifas, pero también habíamos planteado una serie de batería de argumentos secundarios que fueron tomados en su mayoría, y algunos fueron directamente creados por la Corte sin tomarlos de la demanda. Ahora, también, y volviendo al origen de la pregunta, esa es la importancia del amparo colectivo. Claro. Como un proceso que duró 7 meses, 6 meses. Menos de 5. Bueno, de abril a agosto. Se sí, terminó en agosto. 5 meses garantiza derechos fundamentales a más de 40 millones de personas. Sí, pero también hay que aclarar algo. Yo creo que se ha recurrido necesariamente al amparo colectivo por la falta de legislación de los procesos colectivos de manera adecuada. Claro que sí. Y eso está pasando en todos los países también. Ahora, ¿cuál es el rol? Y quiero real efectivamente, porque sería un gran aporte, sobre todo para la Fundación Institucionalidad de Justicia. ¿Cuál es el rol de la sociedad civil en todo lo que tiene que ver con los litigios de intereses colectivos? Yo creo que es un rol fundamental, porque todos los procesos colectivos han sido pensados desde el modelo italiano habitualmente, de garantizar el acceso a la justicia, para justamente garantizar el acceso a la justicia de personas que habitualmente no podrían acceder, o evitar, por ejemplo en las causas ambientales, que haya tantas causas como personas afectadas por contaminación, por ejemplo. Cuando en verdad tenemos que discutir en un solo caso, o sea, no tiene sentido hacer 100 causas para que se termine saneando el mismo río. Hay que acumularlas. Entonces, yo creo que la sociedad civil es quien ha fomentado la aplicación de los procesos colectivos. Por lo menos en Argentina se ve claramente, ha sido siempre la insistencia de la sociedad civil la que ha llevado a los juzgados a que en cuentagotas vayan ampliando esos procesos, por un lado, y por otro lado, tomar esta herramienta como justamente la herramienta de incidencia que es. Claro. Es a través de los procesos colectivos, por ejemplo, estas sentencias que hubo hace poco en Argentina, que toma una ley de 1974 que obliga a todas las empresas donde haya más de 1000 personas a tener guarderías, es decir, jardines para niños que no van aún a la escuela, en la propia empresa. Wow. Y esto se logró implementar por un caso de 2 personas
que tienen hijos, ¿sí? Y fueron por un amparo, ¿por qué? Porque si no, para cuando terminan un proceso ordinario, sus hijos ya van a estar en la escuela. Se les dio la razón y ahora viene toda la implementación a lo largo y ancho del Estado Nacional de Argentina, de que por lo menos las instituciones públicas que tengan más de 1000 empleados van a tener que empezar a garantizar este derecho. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí es lo que tiene que ver con que muchas veces creemos que las normas van a resolver el problema. Es una visión totalmente equivocada que se ha instalado desde el Estado. O sea, muchas veces creemos que inclusive hasta el propio componente ideológico de una legislación va a resolver el problema. Y sucede que cuando tú estás en un proceso de reforma, las reformas no se limitan al contenido de las normas. Esa es una dimensión de la reforma. El componente económico es interesantísimo. ¿Cómo ustedes han venido asumiendo en Argentina esa situación? O sea, real efectivamente ustedes a las reformas que hacen, ¿le meten plata? No. Más si se trata de garantizar derechos fundamentales, si se quiere, y mucho menos si son derechos económicos, sociales y culturales. Digamos que la efectivización del derecho o la reglamentación del derecho que está legalmente aceptado o institucionalizado es lo que más cuesta. Este caso es un caso concreto. 40 años esperando para que haya un reglamento sobre un derecho que estaba establecido en una ley. Bueno, pero ha pasado, por ejemplo, con la ley de educación, que se estableció el 6% del PBI y se venía cumpliendo los últimos años, hasta el año pasado, que no se cumplió, pero se venía cumpliendo con esa ley que era de 2010, 2011 o por ahí. La de nosotros es del 1997 y la comenzamos a cumplir en el 2013. O sea que tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que quiera Dios que se siga cumpliendo y que las inversiones que se hagan realmente valgan la pena, porque muchas veces se desnaturalizan esos porcentajes. Ese es otro caso. Tú decías, el programa prácticamente se terminó, pero tú hablaste ahorita sobre la filosofía del derecho, y yo creo que los tres somos amantes de eso. Sin embargo, cuando tú tocas la filosofía del derecho y te toca con el derecho penal, muchas veces se dan algunos conflictos ahí. El derecho penal muchas veces lo que trata es de convencer. Sin embargo, cuando tú hablas de filosofía, tú lo que trata, o de lo que se trata es de procurar la verdad. ¿Cómo se resuelve ese conflicto, honestamente hablando? Bueno, yo creo primero y principal que el derecho penal tenía una función que cumplir originalmente y hoy por hoy no tiene nada que ver. La función original era justamente la sanción, digamos, de, si se quiere, las infracciones más graves. Por eso se habla del derecho penal como última ratio, sí, cuando todos los demás derechos fallaron. Claro. Cambio, hoy por hoy vemos que el derecho penal se termina, por lo menos en la gran mayoría de los casos, persiguiendo ofensas que no es que sean menores, pero los delitos más graves muchas veces no se persiguen. Que es donde nos debemos de concentrar. Exacto, y se termina persiguiendo a ladrones de gallinas. Entonces, termina pasando esa cuestión de que el derecho penal termina siendo en verdad un derecho clasista, a donde terminan yendo los sectores cuyos derechos son habitualmente vulnerados de una sociedad, por cuestiones económicas, por cuestiones étnicas. En cambio, otros sectores pueden ir a resolverlo en el ámbito comercial, aun cuando estemos hablando de delitos. Claro. En nombre de la Fundación le agradezco. Increíble el tiempo. Tenemos una hora hablando. Pasó volando. Pasó volando. Sí. Bueno, los que saben conversar, la verdad es que se aprende mucho. He aprendido mucho de ustedes. Han dado una verdadera cátedra, honestamente hablando se lo digo. Muchas gracias. Y en nombre de la Fundación le agradezco el que hayan correspondido a la invitación de la Fundación. Un gusto. Un gusto. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima.
en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.